Bienvenidos al segmento Páginas Abiertas de Magu TV. Hoy estamos en Heppener, vamos a hablar con Marcelo Zita, reconocido excombatiente de Malvinas, de acá del partido de Brandsen. Vamos a hablar justamente sobre esa gesta heroica y a reconocer el valor también de los excombatientes, porque este 2 de abril se cumplen 44 años de esa guerra. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien. Voy a hacer un pequeño raconto de lo que fue aquel acontecimiento. Gran Bretaña ocupa nuestras islas el 3 de enero de 1833 y durante la dictadura de Leopoldo Galtieri se decide recuperarlas por la fuerza, en un momento que el país se enfrentaba a una grave crisis económica y malestar social, y la ocupación de las islas fue una estrategia política para sostener la dictadura. Argentina ejerció sus derechos y ocupación de las islas desde 1820 hasta 1833, donde fueron usurpadas por la fuerza por Gran Bretaña. Las islas quedan dentro de nuestra plataforma continental a 356 kilómetros del Cabo San Juan en la provincia de Tierra del Fuego, y la distancia con Gran Bretaña a las islas es de aproximadamente 13.000 kilómetros, lo cual afianza los derechos de Argentina sobre las islas. Marcelo, para arrancar la nota, quería preguntarte qué edad tenías cuando fuiste a Malvinas y dónde estabas haciendo el servicio militar obligatorio en ese momento, que el servicio militar era obligatorio. Tal cual. ¿Cómo estás, Hernán? Bueno, yo en ese momento cuando voy a Malvinas tenía 19 años, ¿sí? Yo había hecho servicio militar en el año 81, sí. Del 20 de marzo del 81 al 9 de marzo del 82, 8 o 9 de marzo del 82, donde me voy en la anteúltima baja. Sí. O sea que cuando el 2 de abril se recuperan nuestras islas, yo me entero a las 8 de la mañana cuando voy al trabajo. Casi un mes que estaba de baja, ya había terminado. Sí. Si bien no tenía el documento físico en mano, porque eso te lo entregaban después. Sí. Me entero cuando llego al trabajo de que se habían recuperado nuestras islas. Así que bueno, de ahí en adelante era prender la tele o el rato que podía, claro, escuchar las noticias, saber qué era lo que decían. Y bueno, y la felicidad en aquel momento, ¿no? Sí, o sea, toda Argentina estaba en ese momento festejando, ¿no? O sea, claro, un hecho histórico, un hito histórico. Sí. Y así que bueno, te decía, yo ya hacía un mes que estaba de baja, y acá te voy a contestar creo que 2 preguntas juntas. Sí. Cuando yo me entero que pasa eso, bueno, pegado a la tele en los momentos que podía o a la radio, el día 9 de abril, Semana Santa, Viernes Santo creo que fue, yo venía de ranchos con 2 amigos míos que me dejan en la puerta de mi casa al mediodía, tipo 1 del mediodía más o menos, y ellos se van. Y yo cuando voy entrando sale mi mamá llorando, mi viejo atrás de ella. Entonces pregunté que me asusté, o sea, ¿qué había pasado? Que salió llorando. Entonces me dice mi mamá que estaban llamando a todos los soldados de mi clase que estaban de baja, que se tenían que presentar de vuelta en cada uno en sus unidades. Wow. Así que bueno, me fui hasta la casa de mi tía, que vivía justo en la esquina, que era una de las pocas que tenía teléfono fijo en ese momento. Claro. De ahí llamo al regimiento, hablo con el jefe del regimiento y me dice, sí, venite para acá, listo. Así que bueno, fui a casa de vuelta, preparé el bolso. Claro. Me fui caminando a la barrera, a lo de Purtó, como decimos todos en Brandsen. Sí. Y ahí justo pasa un AMI-8 con la familia Peñalbel. Y los 2 nenes que me llevan hasta la puerta del regimiento. Sí. Me habré llegado 2:30 de la tarde al regimiento, donde cuando cruzo la avenida 19 ya me encontraba con algunos compañeros míos, amigos míos que venían de vuelta, que también estaban de baja. Sí. Y cuando paso el portón del regimiento me empiezo a encontrar con mis compañeros que habían quedado todavía haciendo el servicio militar. Claro. Que ahí, bueno, sí, como vos bien decías, me contestaste otra pregunta que yo justamente te iba a hacer, ¿cuál había sido la reacción de tus viejos, ¿no? ante esa situación? Sí, o ¿no? sea, la reacción fue, o sea, la de mi madre, o sea, terrible. Mi viejo no dijo una palabra.
Ajá. Así que bueno, me cambié, les di un abrazo a ellos y me fui, o sea. Claro, sí. Sin ni siquiera pensar en nada, o sea. Sí. Y no sabiendo con qué te ibas a encontrar. Y no sabiendo, claro, sí. Así que bueno, en ese momento estaba la clase 63 haciendo instrucción, que no hacía un mes que habían entrado, en Ezeiza. Sí. Así que bueno, ellos traían los camiones con los soldados de Ezeiza, y en la galería, por ejemplo, nosotros ya teníamos el bolsón portaequipo preparado, con una muda de ropa, y ellos se sacaban la ropa que traían, que ya tenía casi un mes de uso. Claro. Y nos la daban a nosotros para tener otra muda más de ropa. Sí. Así que bueno, después retiramos el armamento y ahí quedamos ya con todo el equipo completo. Claro. A la espera. Yo el 13 al mediodía, el 13 de abril al mediodía me entero que sí, que íbamos a Malvinas. Así ya ahí había los militares habían ocupado las islas. Sí, el 2 de abril. Claro, el 2 de abril. El 2 de abril fueron recuperadas, sí. Que los militares que recuperan las islas, por lo general, ese mismo 2 de abril a la tarde se vuelven. Ajá. La mayoría. Sí. Queda, creo que parte del regimiento 25 en las islas. Claro. Pero los comandos anfibios y todo eso que habían recuperado. Claro, vos vas recién a las islas ya cuando todo el conflicto ya había empezado, e incluso creo que el 10 de abril fue que Galtieri dice esa famosa frase. Si quieren venir que venga. Exacto. Sí, puede ser, yo no me acuerdo. Fechas por ahí no me acuerdo mucho. O sea, lo que sí me acuerdo las tres plazas, digamos. O sea, la plaza del 30 de marzo creo que fue, que habían ido a manifestar a la casa de gobierno y los habían cagado a palo, por así decirlo. Sí. Y después la otra plaza fue, no sé si fue el mismo 2 de abril, que bueno, ahí había políticos, sindicalistas, estaba todo el pueblo argentino en la plaza avivando y festejando de que se habían recuperado nuestras islas. Claro, sí. Y después la última plaza, que tampoco me acuerdo bien la fecha, que fue la rendición, también la gente fue a hacer quilombo porque se habían perdido las islas de vuelta. Claro, sí. Está muy bueno ese video, hay un video que retrata todo eso. Sí, creo que se llama Las Tres Plazas. Ajá. ¿Y cómo fue tu llegada a las islas? ¿Cómo fue tu sentir de llegar a las islas? Ya con el conflicto iniciado, ya con también la decisión de Margaret Thatcher, que ya en una de las preguntas la menciono, en una de las últimas, que era la primer ministro británica, también declarando la guerra. ¿Cómo fue llegar a las islas en medio de ese conflicto ya declarado? Nosotros salimos el martes 13 de abril del regimiento acá de La Plata. Sí. Regimiento 7. Estábamos a las 12 ya esperando para embarcar en el avión, que era un avión de línea, que le habían sacado todos los asientos. Ajá. Y dejamos pasar 1 o 2 minutos de las 12 y embarcamos. Ajá. Porque martes 13 no te cases ni te embarques. Tal cual, sí, tal cual. Bueno, pero hay que digas vos que fueron un avión de línea, no muestra, digamos, la vulnerabilidad que había con todo el armamento, que había una desventaja. Estábamos hablando de enfrentar en ese momento, que ya no lo es, pero en ese momento hablábamos de Gran Bretaña como una potencia mundial. La tercera potencia mundial, sí. Ahí digamos, el que hayan ido un avión de línea sin asientos, creo que desnudaba un poco esa fragilidad. Bien, por ahí los Hércules, que eran los aviones de carga, claro, y transporte de tropa, los usaban justamente para eso, para carga. Sí, para llevar tanques, para llevar tanques, los Panhard, no los tanques con oruga, sino con ruedas, para llevar los cañones y todo eso. El tema de sacar los asientos era para alivianar. Claro, totalmente. Y para que entraran en mayor cantidad de personas. Claro, sí.
aparte íbamos con todo el equipo, nosotros teníamos, Claro. aparte del armamento, los cargadores, la munición, llevábamos un bolsón por equipo que pesaba unos 30 kilos más o menos, Claro. cada uno. Ujú. ¿Y cómo fue ese arribo a las islas? Salimos de acá y llegamos a Río Gallegos, bajamos en Río Gallegos, Ujú. tipo 4 de la mañana creo. Sí. Y bueno, ahí nos dieron un mate cocido caliente con un pan, ahí al oscuro, todo al oscuro. Sí. Y estuvimos un rato ahí y después embarcamos en un Hércules, que es el que nos cruza a Malvinas. Ujú. Y llegamos 7:30 de la mañana a Malvinas. Cuando empezamos a bajar del avión, estaba prácticamente oscuro, casi oscuro. Sí. Recién estaba empezando a querer aclarar. Ajá. Lluvia, o sea, llovía, niebla, no se veía mucho, o sea, la visión era bastante reducida, así que mucho no pude ver. Claro. Pero bueno, era la sensación de estar en suelo argentino Tal cual. Sí. o sea, atravesando el mar, ¿no? Sí. Y, Sí. y bueno, Que además ahí cuando me decís esto de las cuestiones climáticas, son muy adversas en las islas. muy adversas. He visto documentales y muchos hablan del frío que hace. Y a eso también el componente de que ustedes, y seguramente vos después me lo vas a relatar, porque una de las preguntas lo hago, pasaron frío, pasaron un montón de necesidades en medio del conflicto. Sí, el clima es muy hostil. Ujú. Calculá que nosotros llegamos y se hizo una marcha de infantería con todo el equipo Sí. de unos 14, 15 kilómetros, lloviznando, con viento, con frío. Sí. Que suele ser así el clima, ¿no? De mucha llovizna, mucho viento, niebla. Sí, tal cual. Sí. Niebla mucha, llovizna todos los días. Capaz que tenés un día así como hoy, así con el sol, Y al viene ratito- un frente negro, Claro, y te sí. cae agua-nieve, Sí. o sea, viento. Es bastante complicado Sí. el clima. Nosotros llegamos, una vez que ya tomamos las posiciones nuestras, Sí. empezamos a hacer los pozos de zorro, que Ajá. yo nunca pude terminar uno porque siempre se me llenaba de agua. Sí. Nunca me metí en un pozo de zorro, siempre me resguardé entre las piedras, porque tenía la suerte que por ahí tenía piedras. Claro. Y bueno, y mis compañeros lo mismo. Ujú. O sea, Sí. y bueno, o sea, ahí estaba, o sea, estaba todo estipulado y todo dividido por secciones, Ujú. ¿sí? Donde cada 30 metros más o menos había una posición. ¿Qué tipo de armamento usabas vos? FAL. Ajá. La mayoría de nosotros usaba Sí. FAL, el fusil automático liviano. Sí. Y bueno, y de ahí empezar a construir las posiciones, siempre tratar de mejorarlas o de enmascararlas, cosa de que no se distinga que son posiciones hechas a mano, digamos. Claro. O sea, y bueno, y con nuestros compañeros, o sea, cuando llegaba la noche, o sea, te tocaba guardia, Sí. cada 2 horas era el cambio, o sea, el relevo de guardia era cada 2 horas. O sea que vos hacías 2 horas de guardia, dormías 4, después volvías 2. Claro. Y bueno, ahí tenés que aprender a confiar en tu compañero, en tu Claro. camarada. Sí. Tal cual. O sea, mientras yo dormía, Sí. había un grupo de soldados que eran los que hacían guardia en distintos puntos, Claro. cuidando Que a los hacían la soldados, vigilancia, digamos. cuidando a los soldados que dormían. Ajá. Sí. Y era bastante complicado porque la niebla, la noche era tan cerrada que no veías, ya la oscuridad y la niebla Claro. no veías nada, o Sí, sea, sí, absolutamente nada. Totalmente. Sí. Y eso generaba cierta vulnerabilidad ante el enemigo. Sí, para el enemigo también, porque Claro. si no conocía las posiciones, por más que quisiera entrar, Claro. Sí. Tal cual. no iba a poder. No Claro. iba a poder porque el menor ruido, o sea, estaba la pregunta alto quién vive Sí. y si vos no dabas la contraseña, allá habría fuego. Porque, Claro. Sí. O sea, por más que no vieras, pero bueno, ya se armaba el Claro, ya tenías estrategias como para... El quilombo. Sí. ¿Qué recuerdos tenés de tus compañeros ahora que me mencionabas? los A tus mejores. compañeros. Los mejores. O sea, y nos seguimos juntando.
Ajá, sí. Sí, nos seguimos juntando. Y una gran hubo, cantidad. voy a utilizar el vocabulario que utilizan ustedes. ¿Tuviste bajas de compañeros Sí, con los sí. con los que tenías por ahí un trato cotidiano, ya Sí. de amistad? Sí. Ajá. Nuestro regimiento fue el que más bajas tuvo. Sí. En toda la isla tuvo 36 muertos y más de 156 heridos. Wow. Así que sí. Ujú. ¿Y cómo se sobrellevaba eso? Porque a nivel emocional No, en el jugaría- momento la adrenalina que uno tiene encima, Sí. o sea, el tema Lo es el, pasás por alto, el ¿no? tema es el después. Claro. El tema es el después cuando uno, o sea, ya después de que volvió del continente. Sí. Pero mientras uno está ahí, o sea, es como que estás con las defensas más altas, ¿viste? Sí, O sea, sí. Tal cual. La adrenalina te lleva a hacer un montón de cosas que capaz que vos ni te las imaginas, Claro, ni te las imaginás sí. que la podés hacer. Sí. Seguramente igual pasaría esto de que algún compañero fortalecía al otro, Sí, al que sí, extrañaba, tal cual. al que no quería estar en esa situación, Tal cual, sí, al que sí. por ahí se angustiaba o caía en Sí. una depresión, Sí. y que serían un puntal entre todos, ¿no? Entre todos, tal cual. Eso es la camaradería. Claro, tal cual. Y decime, por ahí contame un poquito esto de, bueno, ahora me hablaste de cómo, del regreso al continente. ¿Cómo fue el regreso al continente después de todo el conflicto que duró 74 días, ¿no? Sí. Hasta el mes de junio. 14 de junio 14 de es el junio. cese de fuego. Sí. Ujú. Sí. Que ahí se firma Claro, ahí se firma Menéndez. incondicional. ajá, sí. ¿Sí? O sea que ahí no había condiciones. Se firmó. O sea, es como que se perdió una batalla. Claro. Y dio un pulmón de aire Ajá. en cuanto a... Porque siempre se decía, yo no sé si el final es cierto o no, Sí. pero siempre se decía que pasando los 150 años de la usurpación inglesa se perdían Sí. todos los derechos de las islas. Ajá. Esto pasó a los 149 años, Claro. o sea que se ganaron otros 150 años. Tal cual, sí, totalmente. Que por ahí estos últimos años el reclamo ha sido, obviamente, de manera diplomática, Y sí, pacífica. es la única forma que se puede hacer un reclamo, Claro, o sea, tal de cual. forma diplomática. Sí. Y sobre todo, estando en inferioridad de condiciones, ¿no? Sabemos que una Sí, guerra... sí. Con un país que no podemos decir que ya es potencia, pero sí forma parte del primer mundo, y un país que luego fue, todo lo que fueron las fuerzas fueron desmembradas, ¿no? No tenemos hoy en día... Acá recién ahora se están queriendo empezar a armar un poco de vuelta, pero igual falta Claro, años luz. Falta. totalmente, sí, totalmente. Sí. Que además eso lo vivimos a diario cuando te dicen que, por ejemplo, barcos de otros países vienen a nuestras aguas Hoy por hoy no a tenemos pescar ni siquiera y un no submarino, tenemos... o sea, Claro, tal cual, totalmente. ¿Y cómo al llegar, después de toda esa, atravesar la guerra, que no quiero, por ello en la entrevista abordo por ahí el tema de la guerra, pero no quiero abordarlo tanto desde el dolor, porque no quiero ir a lo morboso, sino resaltar la gesta que hicieron ustedes, ¿no? ¿Cómo fue el recibimiento de la sociedad a ustedes en aquel momento? Porque después de perder la guerra, lo que hizo Galtieri fue tratar de silenciarlos. La sociedad durante muchos años ignoró los ignoró a ustedes. De hecho, han habido muchas bajas, que vos me lo podés decir. Hubo muchas bajas por estados depresivos, por las consecuencias en salud mental, por haber atravesado la guerra. ¿Cómo fue el recibimiento en aquel momento, ¿no? Con esa postura, además, que terminó debilitando al gobierno dictatorial y que finalmente después volvió a la democracia. Sí, ni bien volvimos, o sea, acá en Brandsen, bueno, sí, me hicieron algunos reportajes, como a todos los de Brandsen. Sí. Tuvimos un recibimiento en lo que hoy es el Consejo Deliberante. Sí. Y listo, se terminó todo. Claro.
no se hizo más nada. Por parte del gobierno militar y por parte del gobierno democrático, los primeros 10 años, 11 años, estuvimos a la deriva. Claro, tal cual. Nadie se preocupó, se preocupó por el veterano de guerra. Claro, sí. ¿Y tuviste la posibilidad de volver a las islas? En el 2008. Ajá. En el 2008 tuve la posibilidad de volver. ¿Que volviste con compañeros? Volví con 2 compañeros más, con Fernando Cod, de Loma Verde, y el Bocha Galloso, que en ese momento, bueno, en el 82 vivía en Oliden, hoy vive en Babio, y un civil. Viajamos un 8 de noviembre. Y ya sabíamos que, porque una vez por mes sale el vuelo de Punta Arenas, Río Gallegos, Malvinas. Estás una semana allá y después hace el mismo trayecto, o sea, sale de Malvinas, Río Gallegos, Punta Arenas. Si no tenés que ir a Punta Arenas a tomar el vuelo. Claro. ¿Y cómo fue ese recibimiento, no? Porque primero preparamos el viaje durante todo el año. ¿Sí? Preparamos el viaje con una agencia de capital, juntamos la plata, lo fuimos pagando, todo. Ya cuando salimos de acá ya antes de embarcar acá, ya sabíamos que en el vuelo que nosotros íbamos a tomar en Río Gallegos iban veteranos de guerra ingleses. Porque los 11 de noviembre los ingleses conmemoran la guerra de Malvinas. No sé por qué esa fecha, por la guerra del Atlántico Sur o algo de eso. Bueno. Así que bueno, cuando salimos un viernes de acá, llegamos a Río Gallegos, hicimos noche en Río Gallegos, al otro día de la mañana fuimos a visitar la base aérea de Río Gallegos y al mediodía fuimos y embarcamos. Cuando subimos al avión, iban 62 veteranos de guerra ingleses, todos vestidos iguales, con de traje, corbata, bueno, y cuando íbamos sobrevolando las islas, yo estaba sentado acá, no sé quién eran los que estaban al lado mío, porque y adelante estaba sentado Fernando, el Bocha y un inglés. Entonces el inglés le dice al Bocha, lo toca y le dice Falkland, Malvinas. Se veía en la silueta de las islas. El Bocha ni 5 de inglés, nada, cero. Yo tampoco, ¿viste? Pero tal bueno, cual. Por ahí algo casado. Y bueno, empezó una charla arriba del avión, se siguió cuando llegamos a la base aérea de Mont Pleasant. Quedamos de encontrarnos el lunes, eso era un sábado, quedamos de encontrarnos el lunes a las 7 en punto de la tarde en el Malvinas House, que es un pub, es el pub más importante porque es pub, restaurante, hotel. Bueno, y así que bueno, ellos siguieron, se embarcaron en unas combis que los vinieron a buscar, nosotros subimos a otra combi que nos había ido a buscar a nosotros, donde iba más gente, los reparte a todos y quedamos nosotros 4 para el último. Entonces la mujer, era una mujer la que nos llevaba, como nos había escuchado hablar de Modi Brook y Wireless Rich, nos preguntó si quería que nos llevaba hasta el Modi Brook. Y le dijimos que sí, o sea, nos sorprendió y le dijimos que sí. Así que bueno, cuando serán unos 4 kilómetros de Puerto Argentino hasta ahí, cuando llega al Modi Brook, que la calle hace así, queda mirando todo lo que es la cresta, el cordón, digamos, del Wireless Ridge, que era donde estaban las posiciones nuestras. Nos quebramos los 3. Ni hablar. O sea, nos largamos a llorar mal. El Bocha le había agarrado con un ataque de nervio, que se quería volver, ¿viste? Bueno, así que la mujer puso marcha atrás. Claro. Y nos llevó a... claro, pues después hacía 26 años de lo que había sido Malvinas y llegar ahí y encontrarte con eso, ¿viste? Es como que fue fuerte. Bueno, sin duda que sí. Así que bueno, nos dejó en el lugar donde nosotros habíamos alquilado. Y el día domingo los ingleses hacían la conmemoración de los 26 años, o sea, el acto, digamos, el desfile. Nosotros nos vestimos y fuimos al desfile de ellos.
fuimos a la misa que hicieron, Sí. o sea, en la iglesia anglicana. Cuando llegamos a la puerta de la iglesia, ya sale el cura a recibirnos. Sí. Ya sabía que estábamos nosotros ahí. Claro. Ya sabía cuando bajamos en el aeropuerto que había tres veteranos de guerra ingleses y un Sí. civil que había llegado a Malvinas. Cómo se Sí. corren la información. Sí. Bueno, en un perfecto castellano el cura nos invita a pasar, porque en ese año, justo en el 81-82, ese cura había estado en misiones, acá Mirá. en Argentina, un cura misionero. Así que muy cordialmente nos invita a pasar, pasamos. Estaban todos los ingleses sentados de este lado, las autoridades de las islas del lado derecho, nosotros nos sentamos atrás. Así que bueno, tuvimos toda la misa ahí, ellos lo tomaron como una muestra de respeto nuestro. Salimos de ahí, fuimos al desfile de ellos y a las 12 del mediodía cortamos, fuimos, nos cambiamos y nos fuimos caminando a nuestras posiciones, Sí. que serían unos 6 kilómetros más o menos de ahí de Puerto Argentino. Recuerdo que había un viento impresionante, un viento bárbaro. Y bueno, lo que más nos costó fue subir. Antes lo hacíamos corriendo. Claro. Sí. Nos costó subir. Y bueno, el primero que encuentra la posición soy yo, o sea, lo que había sido mi posición, ¿no? Sí. Ellos me dejan a mí en ese momento y siguen buscando la de ellos. Después vuelven. Y yo en mi posición me siento y empiezo a escarbar en la turba, a buscar. Y empiezo a encontrar cosas mías, cosas. ¡Wow! ¡Qué fuerte eso! Cepillo de dientes, Sí. la tapa de la jabonera, la presto barba, ¿viste? El culito de la brocha. Sí. Encontré un montón de cositas que eran mías, ¿no? Sí. Y así que bueno, sí, la verdad que son momentos muy fuertes, ¿viste? O sea, después vinieron los chicos. Yo estuve un buen rato ahí solo también. Cada uno quería... Claro, tener su espacio a solas, ¿no? Exactamente. Y bueno, y después nos pasaba eso, íbamos recorriendo la isla o estábamos en algún lugar y nos largábamos, o sea, pasábamos del llanto a la risa, Claro. pero Sí, así. sí, en un ratito, en un segundo. Cuando uno se quebraba, los otros Claro. lo levantaban, ¿viste? Sí, O sea, sí. pero fue un viaje bastante, o sea, muy hermoso para mí. Claro, Hermoso. sí. Vimos la belleza que tienen esas islas, porque si bien nosotros conocíamos el pedacito ese nada más, tuvimos la oportunidad de recorrerla prácticamente toda. A mí me encantan las islas, son preciosas. Sí. Una cosa que te quería preguntar, que por ahí me salté algunas cosas. Si en ese momento que en medio de la guerra recibiste cartas, Sí. había muchos soldados Sí. que podían recibir e incluso enviar. Sí, recibí muchas cartas. La verdad que yo tuve la suerte de recibir muchas cartas. También envié unas cuantas. Pero ¿qué pasaba? Las cartas, yo escribí una carta ahora y tardaba una semana en llegar acá, Claro. a ponerle a la casa de mis viejos. Ajá. Y mis viejos lo mismo, escribieron una carta hoy y tardaba Sí. una semana. O sea que estaba leyendo la carta que yo había escrito hace una semana atrás, habían pasado 6-7 días y no sabías cómo. Yo creo que lo que sufrieron nuestros viejos ha sido Tremendo, ¿no? No, tremendo. Sí. Siempre se habló de la desventaja, como hablábamos hace un rato, de enfrentar una potencia y sobre todo siendo jóvenes que no tenían la preparación adecuada. ¿Vos sentiste eso de que no tenían la preparación adecuada para Mirá, enfrentar una guerra? yo creo que las fuerzas argentinas, ninguna tenía la preparación adecuada. ¿Por qué? O sea, el Regimiento 7 hizo muchas maniobras durante el año, ¿sí? O sea, y está buenísimo, porque vos aprendés un montón de cosas y desarrollás un montón de cosas, pero nadie te tira con nada. Claro. Las maniobras. Sí. Es muy distinto a ir a una guerra. Totalmente. A donde vos del otro lado tenés otro tipo que te está tirando con Claro. cañones, te Sí, está tirando con los barquitos, te está tirando con los aviones, y no es joda eso. Tal cual. Nadie Sí, tenía sí. experiencia de guerra. Ajá. Sí. En cambio, en Inglaterra sí. Claro. O sea, los soldados ingleses, ellos ya se forman de chicos, ¿sí?
Sí. Y aparte había muchos, pero muchos, que tenían 2 o 3 campañas en el lomo ya. Claro. Que ya habían participado en 2 o 3 guerras. Sí, ni hablar. ¿Cuáles son las actividades que vienen haciendo ustedes como excombatientes? ¿Y cuántos excombatientes hay de Bransen? La actividad estamos haciendo en las escuelas. Ajá. Que nos llaman bastante para ir a dar charlas, Sí. jardines de infantes, Sí. que vas y le contás un cuentito, o sea, Sí. siempre tratamos de dejar lo que es la guerra a un costado, ¿no? O sea, Tal cual. Sí. ya sabemos que las guerras no sirven para nada. Totalmente. Pero bueno, yo creo que Malvinas fue una causa muy justa. Sí. Y si lo tuviera que hacer nuevamente, lo haría Lo nuevamente. harías. Sí. Qué O sea, fuerte. Es una contradicción, Sí, o sea, qué las guerras qué no fuerte sirven para que- nada, sí. pero a Malvinas yo iría de vuelta. Claro, qué fuerte que lo digas, porque quizás si te hubiera hecho esa pregunta que no me animaba a hacértela, la verdad, pensé que quizás me hubieras dicho que no. No, sí, cómo no. Sí. Marcelo, creo que te hice todas las preguntas, no sé si me salté alguna, la verdad que yo no tenía ganas de leer, por ahí pispeé algunas, No, sé está que bien, escribí un no hay montón. Yo lo único que te digo de que, por ejemplo, nosotros, hoy por hoy no se hace más el servicio militar obligatorio, ¿no? Sí, Pero después de haber hecho un año de servicio militar obligatorio y haber jurado el 20 de junio de 1981 la bandera, sí, lo único que hicimos nosotros Ajá. fue cumplir con nuestro juramento. totalmente. Toda la clase 62 y toda Sí. la clase que fueron a Malvinas. Ajá, Al margen de que haya estado bien o mal, sí. La para decisión de para mí estuvo de excelente Galtieri. recuperar las islas, por ahí estuvo mal desarrollado después. Claro, Los generales que estaban en las islas, los que eran los que dirigían todo, no estaban a la altura de la situación. Totalmente. Porque no estaban a la altura de la situación Sí. de nada, eran un desastre. sí, Pero bueno, hubiese sido otro tema si hubiesen sentado a las dos partes a hablar o a negociar. sí. Y por otro lado me queda la duda de que también Inglaterra no haya pinchado para que se haga esta guerra. Ajá, claro. Pero eso es una apreciación personal Sí, mía. sí, sí, O sí, sea, sí. Porque esto arranca el 18 de marzo del 82, Ajá, cuando van a desarmar a las Georgias una factoría ballenera. ajá, Ahí arranca todo el despelote. claro. Sí. Dentro de lo que fue la tripulación que iba a desarmar la factoría ballenera, iban algunos militares infiltrados. Cuando llegan, lo primero que hacen es izar la bandera argentina, ahí Sí. ya se armó el despelote. Claro, En ese momento estaba el buque Endurance, sí, que estaba en Georgias. Lo primero que hace fue transmitir al gobierno británico y a las islas lo que estaba pasando, y ya se veía venir todo el desarrollo. Una vez que se armó el despelote ahí, ya listo. claro. Así que bueno, pero yo tengo mi sospecha de que ya es una apreciación Sí, mía, sí. de que por ahí hayan pinchado o hayan metido el dedo en el ojo como para que esto se armara de una vez por todas Claro. y ganarlas por la fuerza. Sí. ¿Vos sentís, y esto te lo hago como última pregunta, sentís que había posibilidades de ganar la guerra? Como en algún momento se decía que en un momento estuvimos ganándola a pesar de las diferencias en cuanto a armamentos y demás. ¿Lo sentiste en algún momento eso? Sí, lo que pasa es que nos enteramos después nosotros. Ajá. O sea, después lo dijeron los ingleses, no es que lo... Claro. Lo primero Sí, que sí, nos sí. reconocen a nosotros como combatientes, o sea, Sí. son los ingleses. Claro, sí. O sea, cada vez que querían tomar una posición les costaba... Claro. Ellos se Sí, pensaban sí. que iban de joda, que iban de picnic. No. Tal cual. No fueron a ningún picnic. De hecho, Sí. no sé en qué momento lo van a decir, en algún momento lo van a tener que blanquear, Sí. después de muchos años, no sé si nos Yo vamos a enterar. he escuchado que algunos excombatientes Los caídos- británicos han reconocido la valentía Sí, de los sí. veteranos Sí, tal cual. argentinos. Tal cual. Fueron los primeros en reconocerlo, que no es poca cosa. Claro, tal cual. Nunca reconocieron las bajas que tuvieron, Sí, ni los heridos. sí. O sea, ellos aducen que son 255, pero no, es Claro. imposible. Es Claro. imposible. Imposible, sí. Igual ellos firmaron por 76 años que no el secreto de Ajá. Estado, digamos. O sea, Claro.
sí. Que no se va a hablar de eso, o sea que ninguno de nosotros vamos a estar. Claro, sí, sí, sí. Pero lo que perdió Inglaterra con Argentina, ¿cuántos buques perdió Inglaterra? Claro. ¿Cuántos buques tuvo averiado? ¿Cuántos aviones perdió? Sí. No es, eso no es moco de pavo, o sea, tal cual, sí, sí. ellos nos hundieron el Ara General Belgrano el día 2 de mayo. El 4 de mayo le hundieron el Sheffield, que era la nave insignia, la más nueva y la más sofisticada que tenía. Claro, claro. Y de ahí para adelante perdieron varios buques más. Sí. ¿Querés hacer alguna reflexión final para las nuevas generaciones? Donde por suerte, como decíamos hace un rato, se ha sembrado la semilla esto de fortalecer la memoria a través de ellos de la gesta de Malvinas. Sí, o sea, pedirle que estudien mucho. Sí. Vos no sabés, vos vas a un montón de escuelas y no sabés quién puede llegar a ser un diputado, un senador, un presidente el día de mañana. Que defiendan la gesta con convicción y se manejen en la vida con convicción, ¿no? Totalmente. Con valores, porque lamentablemente se han perdido mucho los valores. Nosotros, o sea, los de mi edad, todavía los seguimos manteniendo. Claro. Hemos sido criados, yo tengo diferencia de edad con vos, pero a ver, yo vengo también de la misma escuela. Nos criaron con valores. Tal cual. Y se perdieron mucho, sí. Respeto. Totalmente. Hoy no hay respeto por nada. Sí. Así que defiendan lo nuestro. Totalmente, sí. Y a seguir luchando para en algún momento, obviamente desde manera pacífica, para en algún momento que vuelvan a ser nuestras. Tal cual, sí. Ojalá algún día lo vean. No creo que nosotros lo vayamos a ver, pero bueno, ojalá que algún día sea posible. Vuelva a flamear nuestra bandera en la sierra. De hecho, ellos en algún momento han devuelto islas. Creo que fue a China y a otros países. Un par de y entonces, ¿por qué no soñar con eso también, no? Todo puede ser. En lo que es la política global hoy en día, varía mucho todo. O sea, va cambiando vertiginosamente todo. Por ahí el día de mañana. Sí. Es un punto estratégico muy importante. Claro. No hay con qué dar. Sí. Sin duda que sí. Pero bueno, uno nunca sabe. Tal cual. Bueno, Marcelo, muchísimas gracias por la nota. Por favor. Perdón si le hice muy largo, le preparé un montón de preguntas, pero me la hiciste muy fácil. Yo estaba muy nervioso porque tocar estos temas siempre es muy sensible. Entonces, y yo, como yo siempre digo, yo no soy periodista, trato por ahí de leer y formarme antes de hacer una entrevista, pero siempre uno tiene miedo por ahí a cometer un error. Así que te lo agradezco porque me lo hiciste muy fácil. Bueno, me alegro. Espero que haya salido bueno. Y lo mejor, lo único que te voy a pedir, te comprometo acá al aire, que me pases material que tengas vos, si tenés fotos, si tenés, para enriquecer la nota. Y bueno, y ahora se viene la vigilia que se viene haciendo todos los años. El primero de abril se va a hacer en el paseo como todos los años. Si llega a llover se prenderá la antorcha y bueno, en el paredón y nos iremos al Club Social. Claro. Creo que arranca 8:30 de la noche más o menos. Sí. Así que bueno, ahí esperamos a la comunidad de Bransen, que todos los años nos acompaña. Sí. Y el que se quiera sumar. Sí, doy fe. Yo una vez estuve y la verdad que había muchísima gente. Y eso está bueno. Eso está bueno. Sí, está bueno, sí. Está bueno. Bueno, Marcelo, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a vos por la nota. Bueno, gracias a todos. Pido disculpas si hubo un poco de nervios, como lo dije recién. Siempre tocar estos temas a uno lo moviliza. Así que bueno, espero que hayan disfrutado de la nota y nos vemos en el próximo segmento de Magu TV. Muchas gracias. Espero les haya gustado la entrevista de hoy. Recuerden que si quieren colaborar con nuestro canal para que siga creciendo, pueden hacerlo a través del Mercado Pago desde Argentina, transfiriéndonos en pesos y si están en el exterior, transfiriéndonos en dólares a nuestra cuenta de PayPal. Desde ya, muchas gracias.
comenzado la función y el cielo está gris, el miedo y el dolor se empiezan a sentir, el fuego comenzó, hay que resistir. Serán 10, serán 100 o serán 1000, contra todos lucharé, embriagado de valor, con el alma y con la fe. Yo quiero que mi país tenga un nuevo amanecer. Ya pelear, no me importa combatir contra un oso o un león. Yo sé bien que estoy aquí por soldados, sí señor, y si me toca morir sabrán quién he sido yo. Argentino, el halcón nos vigila desde allí, desde el agua el tiburón nos quiere devorar y ya está todo mal. Un terremoto fuerte ha comenzado a sonar. Basta ya. No me puedo convencer a quien quiero impresionar. Me retumba en la cabeza la voz de mi papá y la imagen de mi vieja con un mate de amistad. Soy feliz si mi sangre es derramada, lo será en mi país. Las Malvinas son mi patria y por ello es mi sentir. Soy fuerte como el quebracho argentino hasta morir. Véanlo, un hombre que fue a la guerra, pero que nunca volvió, porque la guerra está en él, en la voz de su interior. Y ahora está en mí, porque soy parte de vos. Un varón, hijo fuerte de tu sangre, hombre bueno como vos, que te ama y te lleva dentro de su corazón. Que orgulloso agradece que hayas vuelto. ¿Y qué más? Vamos gente carajo, hoy hay que agradecer que los tenemos ahí, ¿qué más se puede pedir? Y a los que se han ido los tenemos aquí. 2 de abril.